A ver, ¿cómo entonces? Exacto, imagínate. La onda era ser que inversionistas Todos nuestros latinos, migrantes, exacto, que están siendo exitosos ya en Estados Unidos y que normalmente mandan muchísimas remesas a nuestras comunidades de origen, era decir, oye, pues sí, son unos grandes balance comercial, pero ¿cómo podemos hacerlos inversionistas? ¿Cómo podemos hacer más sofisticado este tema? Porque aparte en Estados Unidos hay un tema que tienes que acreditarte como, como Sí. inversionista Sí, y sí, sí. no es cualquiera así como, No pues es aquí meto cualquiera. lana y ya. Entonces, ¿ellos qué hacían? Mandaban dinero. Oye, vamos a hacer la plaza del pueblo, el kiosco. Y sí, entonces mandaban dinero o mandaban dinero a sus familiares para hacer negocios y llegaban y el negocio nunca se había hecho, ¿no? Esa más bien nunca la habían invertido. Entonces empezamos a hacer metodologías y análisis. Entonces ahí fue mi primer, ponle, fondito de inversión, ¿no? Para traer esta inversión de este lado, canalizar a proyectos y decirle, oiga, señor, no, usted quiere poner un car wash en su comunidad, ¿qué le digo? Que no hay coches. No hay ya carro. No hay coches, güey. No, ¿cómo le ponemos un centro trailero? ¿Cómo le ponemos tal? Entonces empezamos a hacer ese tema de puentes. Ajá. Y ahí, curiosamente, con ese fideicomiso y un tema de Partnership for Prosperity en ese tiempo, en México y Estados Unidos estaban cambiando sus relaciones y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con NACID en México, con una cooperación del World Bank, del Banco Mundial, quería hacer esta hipótesis de, oye, en México hay innovación capaz de escalar si le meten inversión, si está el sector privado. Esta loca que está haciendo todo esto y que viene de Jalisco, que nos la trajimos a México, ¿por qué no la ponemos a hacerlo? Y ahí empecé a hacer el primer fondo con ACID NAFIN, ¿no? NAFIN es la Banca Nacional de Desarrollo, y con el de Ciencia y Tecnología, y empezamos con el World Bank, con una cooperación con el BID, perdón. Y ahí nace el primer fondo de inversión en México, sin saberlo. Principios de los 2000, ¿no? Decir, oye, pues ¿cuál era la tesis? En la primera ronda, $1 millón de un startup que tuviera innovación de base científica y tecnológica. El fondo ponía hasta 700,000, teníamos que buscar 300,000 del sector privado y posiciones minoritarias. Esa era la tesis. Yo dije, güey, México hay 27 centros de innovación y desarrollo auspiciados por el gobierno, ¿no? Hay un bono demográfico, somos una población de jóvenes, ¿no? Hay inversión, somos el segundo país más grande de Latinoamérica, biodiversidad. Empecé a hacer todos los análisis y dije, por supuesto que este es un business case increíble. Y lo empezamos a hacer. Y al principio nos escupían, güey. O sea, los centros, en los lugares de ciencia y tecnología nos decían, ¿por qué quieren lucrar con el conocimiento del país? Como el cliché también de antes de los artistas, ¿no? De que, ¿cómo me estás pagando por esto si esto es arte y no? Exacto. Entonces, todas esas hipótesis que hoy parecieran como que nunca estuvieron, había gente que no quería que les invirtieras, que no quería hacer negocio, que querían seguir haciendo investigación, y me descubrí que estaba la cura de la cirrosis hepática en la UNAM desde hace 20 años, y decía, güey, no se lo podemos vender a un laboratorio y hacen otra cosa, ¿no? Entonces, empezar a hacer negocios de cero. Hoy hay startups que van y pichan a fondos, pero en ese momento era conseguir innovaciones que quisieran hacer empresa. Fue al revés, güey, ¿no? Entonces, fue muy interesante entender. Pues que también pasa mucho eso, que el científico o el que hace el invento no es quien termina comercializándolo y no es el que hace la lana, ¿no? Al final del día, lamentablemente, en ocasiones, por falta de conocimiento o por falta de interés o lo que sea, oye, inventó el foco, sí, pero el que lo hizo la lana de eso fue el que hizo la empresa de focos y tal, ¿no? O lo patentó o lo que fuera. Y así es la historia, ¿no? De la vida moderna, de cuántas gentes han inventado cosas y quién los han explotado. Entonces, ahí aprendimos una cosa muy importante. Para una innovación poder llegar al mercado, tiene que haber un equipo diverso y complementario. Es el tema de founders, co-founders, cofundadores. Por eso me gustó, como dijiste, el tema de cofundación del NEM, que ahora llegamos a eso. Pero es importantísimo, porque la suma de talentos agrega. Si tú solo quieres ser inventor, nos pasaba que cuando era muy tech o científico el fundador, nunca estaba listo el proyecto para venderlo. No, siempre podía mejorar, Sí, no existía esta versión 2.0, 3.0, 4.0, en ese momento no existía. Entonces, era así, güey, ya lo vendemos como de, luego lo corregimos, ¿no? Entonces, había gente que no se lo permitía. Otros que vendían de más, güey, dice, espérate, no tengo nada que vender. Entonces, se metían en problemas también. Entonces, ese tipo de personalidad, por eso el equipo, vuelvo a la pregunta que hace rato, es fundamental. Porque si el equipo no tiene esta biodiversidad y no múltiples perfiles y multidisciplinarios y demás, no logra sacarla del parque, porque no basta con un proyecto bueno, tiene que haber una ejecución impecable. Y tienes que tener también los pantalones de decir, y el momento a lo mejor se nos fue, o hay que esperar. O sea, invertimos muchas cosas antes de tiempo. Hoy están todas las terminales, puntos de venta y tal. O sea, nosotros tuvimos un Vientaquil hace muchísimos años que salió muchísimo antes de tiempo, güey. Y lo compraron los canadienses, ¿no? O sea, y esas historias no se cuentan,
pero siempre ¿Qué pasó vieron con muchísimo talento. con ese producto? Creció muy rápido, o sea, cuando eran los tenditas, ponerles estas terminales y manejo de inventarios ¿Cómo se y de llamaba? ¿Se puede fidelidad. saber? Venta Kit Venta o Kit. tienda Kit. Ok. Y funcionó increíble. El tema es que cuando entra una inversión de un canadiense, crece demasiado y nunca nos fijamos en que la cláusula decía, no, si en algún momento te quedas sin liquidez, te compro, güey. Entonces estos empujaron el crecimiento. Nosotros, ya sabes, bien enamorados de sí, güey, sí, vamos a vender de lealtad y todo. Ay, mis queridos amigos. Súper tecnología, súper adelantados al tiempo. Y claro, cuando llega un momento que creces tanto y diversificas tanto, necesitas más músculo. No había tantos inversionistas. Y ahí nos dimos cuenta que era un engaño, pichanga. Pero no siempre hay que escalar tan rápido. Son muchas cosas que vas aprendiendo, ¿no? Y ahí, pues, se le cayeron los canadienses. Y volvieron a empezar. Y Digo, pero a fin de cuentas, pues, la historia no es tan triste porque te dieron lana, ¿no? O sea... Sí, al final, ¿no? Es como, todo bueno, mundo... una especie de exit. A lo mejor Exacto. no como hubieran querido, pero Sí. no se quedaron en ceros. No se quedaron en ceros y volvieron a hacerlo y luego se comieron inversionistas y la verdad que son muy exitosos. Entonces, ha habido una cantidad de historias de esas. Diego, que qué padre que lo estemos contando porque hay que hablar que necesitamos una red de apoyo. O sea, no se puede hacer las cosas solos y contar las historias para no repetir los mismos errores.